a través del correo electrónico y a través de la mensajería interna para que cada uno de ustedes puedan acceder a ella. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Diana Sofía Moreno. Yo soy psicóloga, especialista en derechos humanos, maestrante en educación inclusiva e intercultural y hago parte de la red de tutores del curso Ética y Ciudadanía para este periodo académico 1605. Conmigo se encuentran dos tutores más de la red del curso y nosotros hacemos parte de la zona Amazonía-Orinoquía. Entonces me gustaría que los profes se pudieran presentar en este momento para que los estudiantes pues, puedan identificarlos a cada uno de ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Andrés Díaz Jaramillo, tutor del curso de Ética, Ciudadanía y pertenezco al PDR de Cumaral, de la Universidad Abierta y a Distancia. Diego, muchísimas gracias, profe. ¿Quién más está por ahí? Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Alfonso, tutor también de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, al igual que la docente Diana Sofía, pertenezco también a la red de tutores de ética y ciudadanía. Muchísimas gracias. ¿Quién más estará por ahí? No sé si Sonia esté presente, José Abelardo, creo que no. Estamos nosotros tres, ¿cierto? Listo, perfecto. Sí, No sé profe, si... creo que sí. Creo que sí. Vale. Entonces, nosotros tres vamos a estar desarrollando este encuentro. Sé que uno de los requerimientos que más nos hacen los estudiantes cuando estamos en el CIPAS es el tema de la asistencia. Quiero aclararles a todos que la asistencia nosotros la compartimos 15 minutos antes del cierre de este encuentro para que ustedes tengan esa posibilidad de poder registrar su asistencia de manera adecuada. Para poder llenar esta asistencia, por favor, les solicitamos tener presente la escritura adecuada de su nombre. Si tiene dos nombres, por favor, escribirlos, no escribir el primer nombre o el segundo nombre, sino como aparece en su documento de identidad, el número de documento de identidad claro. Por favor, también ubicar que este es un curso de la unidad sociohumanística, que estamos en el curso de ética y ciudadanía. Estamos en la zona Amazonía-Orinoquía, que cada uno de ustedes pertenece a un centro educativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y ese nombre lo tienen que tener también en cuenta para cuando estén ustedes elaborando la lista de asistencia. También recordar que el código del curso es 4002, porque también se los van a pedir, ¿de acuerdo? Mi nombre, nuevamente, como lo mencioné, Diana Sofía Moreno, también ese nombre en el listado de asistencia se lo van a requerir para que ustedes completen adecuadamente este registro, y ustedes saben muy bien que la participación en este espacio tiene una bonificación. Recordemos que no es solo asistir, también es participar activamente de las actividades que aquí se proponen. Entonces, antes de comenzar como con el componente como tal temático de este primer CIPAS, quiero con ustedes conversar un poco sobre lo que significa CIPAS. CIPAS son los círculos de interacción y participación académica y social. Es decir, son espacios o son comunidades que antes se denominaban círculos, ahora se denominan comunidades de interacción, participación académica y social, en donde nos reunimos tutores y estudiantes y conversamos sobre temas específicos. En nuestro caso, sobre la ética, la ciudadanía, los derechos humanos y la participación ciudadana, que son los temas más importantes y más trascendentales que trabajaremos durante las 3 unidades que nos propone este curso. El CIPAS está dirigido para aquellos estudiantes que están en primera matrícula o cursos de alta complejidad. Para el caso de ética y ciudadanía, este es un curso de primera matrícula.
Algunos de ustedes están vivenciando por primera vez esta metodología virtual a distancia para su educación. Y por eso este curso tiene estos espacios para que ustedes puedan interactuar de manera sincrónica con cada uno de sus tutores y puedan tener las claridades sobre las temáticas aquí trabajadas. Lo mismo va a suceder a lo largo de su carrera de pregrado con los demás cursos en donde se evidencia una alta complejidad, donde las temáticas son muy finas, muy gruesas o muy densas y que ustedes requieren ese acompañamiento con su tutor. Entonces, esos son los cursos con los cuales ustedes van a tener estas comunidades de interacción y participación activa y social. Este espacio CIPAS es voluntario. Cada uno de ustedes evidenció en su aula virtual una ventana que los llevaba a usted a poderse inscribir a este CIPAS. Ay, se me corrió, perdón. A este CIPAS. Cada uno de ustedes se inscriben y por eso a ustedes les llega esta invitación. No todos los estudiantes están obligados a asistir. La participación en los 3 CIPAS tienen una unificación. Los 3 CIPAS, cuando ustedes suman el puntaje, le va a dar un total de 50 puntos cuando usted participa en los 3 encuentros. Esto se suma al 75% del curso. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted de pronto no le fue muy bien en esa actividad inicial con la que arrancamos el curso, que fue el cuestionario presaberes, usted no lo pasó, la asistencia y participación a estos CIPAS le pueden ayudar a solventar esa pérdida de esa prueba. O si en el transcurso del curso usted tuvo algunas calificaciones que no fueron muy buenas, que fueron bajas, esta participación le va a permitir a usted poder subir esas notas que requiere para poder pasar el curso. Cada CIPAS tiene 2 encuentros. Por lo menos hoy arrancamos con el primero, que son los desafíos de la ética en el siglo XXI. Y de acá vamos a tener una réplica en una semana para aquellos estudiantes que no pudieron asistir hoy y que pueden asistir entre semana. Aquí hago una claridad. Si participa hoy y no participa en la réplica del CIPAS 1, usted igual va a tener los 15 puntos. Si participa en la réplica 1 y no participó en el CIPAS 1, igual va a tener los 15 puntos, ¿sí? Si no participa ni en el 1 ni en la réplica del 1, pues no va a tener puntos. Por eso es importante que ustedes puedan participar en uno de los espacios de las 3 temáticas que nosotros les vamos a convocar a través del correo y a través del aula virtual. Otro aspecto importante, los CIPAS son zonales. Ustedes pueden tener tutores en el aula virtual que pertenecen a Facatativá, a Bogotá, de pronto a Cali. Son los tutores que dirigen el aula. Algunos pueden estar a mi cargo, los que están presentes hoy, o pueden estar a cargo de Diego, pueden estar a cargo del profe Juan Camilo, pero no todos pertenecen a nuestras aulas. Esta estrategia es zonal, es decir, que aquí estamos presentes los que pertenecemos al CEAD de Casillas, a Cumaral, a Yopal, a Inírida, Puerto Carreño, y creo que no se me olvida ni, ahí Leticia. Ahí estamos nosotros encontrados, nos encontramos en este espacio de interacción porque nosotros tenemos una dinámica como Orinoquía de Amazonía, donde tenemos unas problemáticas sociales y un ambiente cultural muy diferente al de las otras partes del país, y esto nos permite abordar de manera más cercana nuestro curso. Entonces, estas estrategias por eso son zonales. También son zonales porque en algunas ocasiones se pueden dar de manera presencial. Pero como nuestra zona Amazonía Orinoquía es tan densa en territorio, lo hacemos de manera virtual para que todos podamos acceder a este espacio de interacción. No sé, profe, si hasta aquí hay alguna duda de algún estudiante. No hay ninguna duda. Rafael, sí, Rafael tiene levantado la mano. Sí, Rafael tiene levantada la mano, profe. Vale, Rafael, cuéntame.
Rafael, Claro. ¿tienes No, alguna profe, yo pregunta? dejaba la mano Sí, levantada cuando dijiste para que la si estábamos de acuerdo grabación. con la grabación de... Sí, qué pena. Vale, no, tranquilo, Rafael, no te preocupes. Igual, si ustedes tienen alguna duda durante el transcurso del CIPAS, pueden levantar la mano, yo voy a hacer unas pausas para que podamos tener la oportunidad de poder interactuar. Bueno, muy bien, entonces ahora sí entramos a la temática de lleno. Entonces, este primer CIPAS del curso de Ética y Ciudadanía se traza un horizonte, se traza un propósito. Y es que todos nosotros podamos reconocer la diferencia entre los conceptos de ética y moral, comprendiendo su incidencia en los diferentes ámbitos sociales. Eso puede ser lo que estamos nosotros haciendo en nuestras actividades o nuestro anexo en la unidad número 1 nos va a permitir este CIPAS tener claridades sobre el manejo del concepto y poder fortalecer ese trabajo que estamos haciendo en esta unidad 1. Entonces, reconocer las diferencias entre los conceptos entre ética y moral, comprendiendo su incidencia en los diferentes ámbitos sociales, invitando a los y las estudiantes a consolidar procesos de reflexión sobre los problemas sociales en contextos particulares, nuestros contextos cercanos, para su análisis y transformación. Este CIPAS está dividido en dos componentes temáticos. Uno, la ética y la moral, y dos, los desafíos éticos para el siglo XXI. Estoy evidenciando que aún están ingresando estudiantes, entonces le pido el favor a los profes si me pueden ir apoyando en permitir los ingresos porque a veces no los logro identificar. Bueno, gracias, profe. Entonces, para poder entrarnos en la temática, los invito a que nos conectemos con este Menti. Este Menti ustedes lo pueden ingresar escaneando este código QR o accediendo a este enlace. Voy a compartirles el enlace a través de, perdón, a través de nuestro chat. Entonces, cada uno va a ingresar a este enlace y va a responder la pregunta motivadora que aparece allí. Creo que no queda bien. Vamos a ver si lo logran. Ah, quedó pequeño. Ahí ya se los envié bien. ¿Se han ingresado? ¿Se han podido ingresar? Pueden escanear el código QR o pueden ingresar con el enlace que se encuentra en el chat. Y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué entiendes por ética? Entonces les va a aparecer dos casillas, por lo menos Luisa Fernanda puso su nombre. Las dos casillas hacen referencia a dos posibles respuestas que ustedes pueden dar de la pregunta motivadora. ¿Cómo vamos? El buen actuar, muy bien. Forma el carácter, es moral, la honestidad, el ser. Ahí ya vamos viendo las respuestas.
el bienestar común, algo que nos decía Fernando Sabater y nos decía Adela Cortina. Forma el carácter, es algo que esa característica está tomando fuerza entre todos ustedes. Estudia el comportamiento, el respeto, el ser solidario. Es una disciplina, aquí le faltó una S. Formación moral, sí, la ética está íntimamente relacionada con la moral. La formalidad, la honestidad, buenos hábitos, la virtud, sí, la ética está muy relacionada con ese valor. La conducta humana, la ética, nos permite reflexionar sobre la conducta humana. Muchísimas gracias. Qué chévere que estemos participando así activamente. Angie Vega, muy bien, y Luisa Fernanda pusieron sus nombres, muchas gracias. Es un conjunto de valores, bueno, está relacionado con la moralidad, ya la vamos a ver, pero quiero que tengan en cuenta durante el transcurso de este tipo estas ideas que ustedes están teniendo sobre ética. Aquí estamos hablando de qué entendemos por ética. Profes, ¿cuántas personas tenemos conectadas? En el chat me registra 32 participantes, incluyendo nosotros 3 docentes, más o menos son como unos 30 aproximadamente. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces vamos a tener en cuenta estos conceptos. Estudia el bien y el mal, la ética estudia, bueno, hace un análisis, es una disciplina filosófica, costumbres de normas, el buen uso de la razón, el ser solidario, forma el carácter, tuvo una fuerza muy importante entre todos ustedes como idea, la formalidad, los buenos hábitos, la conducta humana, la honestidad. Muy bien, tiene en cuenta la virtud, la honra como valores, el buen actuar, el respeto, virtudes, es un principio social, gracias. Respeto, el actuar, formación moral, una guía para la vida, buena voluntad, estudiar comportamiento, es una disciplina. Muchísimas gracias. Entonces los voy a compartir también a todos ustedes para que lo tengamos en cuenta. Vamos a tener entonces como referencia esos aportes que ustedes nos dieron y recordemos un poco lo que nos decía Adela Cortina, los videos que nos propone el aula virtual, como también los podcasts sobre éticamente, los textos que nos regala también el aula virtual, como lo que nosotros podemos indagar en bibliografía, pues que no se ofrece en el aula, pero que ustedes están abiertos a poderla indagar. Se tiene dos bases etimológicas de lo que es la ética y la moral. Nos decía de la Cortina que ella retoma para poder definir los dos conceptos el origen de estas dos palabras. Entonces nos dice que la ética viene del griego ethos. ¿Y ethos qué quiere decir? Carácter o modo de ser. La ética es una postura personal, es la forma como yo pienso, como yo analizo, como yo puedo entender esa bipolaridad de lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿cómo yo puedo entender ese que está bien y que está mal? Cuando yo nazco, yo estoy en el momento en que salgo del vientre materno, yo empiezo a tener una interacción con mi medio ambiente. Yo empiezo a percibir a través de mis sentidos. Y mi cerebro ya ha venido trabajando desde el momento de la gestación a partir de las emociones y de los estímulos que venían de la madre, que venían del exterior. Cuando ese bebé sale y empieza a interactuar con esos cuidadores primarios, con esas personas cercanas, empieza a crearse todo un sistema neuronal que le enseña, le orienta a tener reflexiones internas sobre lo que sucede en el mundo. Y es ahí cuando viene la moral, porque la moral, que viene del latín mos moris, nos habla sobre eso que sucede alrededor, esas costumbres, hábitos, cómo se relaciona
ese entorno social que está alrededor de este niño que se está formando. Entonces, al interior del ser humano hay todo un constructo de pensamiento que lo lleva a analizar lo que está pasando. Y lo que esa influencia social hace en esa persona es poder distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El estudio de la ética permite identificar esas posturas personales e íntimas que toma cada ser humano para evaluar las situaciones. Y la moral son esas costumbres y códigos de comportamiento que las sociedades tienen. Un ejemplo de ética puede ser esas éticas que gobiernan las profesiones. Yo soy psicóloga y desde mi profesión nosotros tenemos un código que nos permite pensarnos como profesionales de la psicología para poder responder a lo que sucede en mi entorno. ¿Qué otro código ético hay? Las personas que son médicos, las personas que tienen un compromiso social y tienen códigos que les permite a usted, a esas profesiones, poder actuar y poder analizar las situaciones en las que se van a enfrentar como profesionales. Y la moral son esos códigos sociales que se ven reflejados en normas. Nuestras normas, nuestras políticas son códigos morales. Las dos palabras vienen de las palabras carácter. El carácter es lo que integra la personalidad. Y costumbres es cómo yo me relaciono y cómo yo adquiero hábitos de acuerdo a lo que sucede en mi entorno. Con el tiempo vamos formando este carácter a partir de la interacción con los otros. Nosotros nacemos con un temperamento, una forma de actuar, pero ¿quién nos modela? Nos modela el ambiente, nos modela las reglas o las normas que hay al interior de mi casa o donde yo me desarrollo como persona en mi primera infancia, que me van moldeando ese carácter y me va llevando a crear unos patrones de personalidad a partir de la interacción con los otros y la repetición de actos es una característica de los seres humanos. La ética y la moralidad es un componente humano. Entonces, ¿qué es ética? La ética, como ustedes muy bien nos lo dijeron en la participación, es una reflexión racional, es la forma como yo pienso cognitivamente, como desde mi cognición, como yo pienso y cómo yo analizo ese comportamiento que yo tengo, que tiene mi amigo o que tiene ese entorno social. Y me permite tomar una actitud y una evaluación de lo que sucede en ese entorno social para emitir juicios de valor. La ética pretende desplegar conceptos y argumentos para comprender esa dimensión moral. Entonces nosotros empezamos a partir de la ética, de ese constructo interno, ese pensamiento, de esa cognición, empezamos a identificar por qué en determinadas regiones esas normas sí son válidas y por qué para mí esas normas sí las debería traer y aquí en mi contexto por qué no las tengo. La ética me permite a mí analizar ese punto de vista o por qué en determinada sociedad los derechos de las mujeres no son reconocidos como se reconocen en mi ambiente donde yo me estoy desenvolviendo. La ética me permite generar juicios de valor sobre esos comportamientos morales. Es un saber que pretende orientar las acciones de los seres humanos desde la reflexión. Antes de actuar, yo lo pienso. Cuando somos muy pequeños, actuamos instintivamente. A medida que la sociedad nos va moldeando de acuerdo a estas normas sociales, nosotros vamos generando procesos de reflexión para poder actuar. Nosotros cuando tenemos ira, inmediatamente no vamos a matar, a quitar la vida de la otra persona por la ira enseguecida. Nosotros reflexionamos sobre la situación, eso es en microsegundos, y actuamos de acuerdo a ese componente ético y moral donde yo me estoy desenvolviendo. Parte de la filosofía que se dedica a la reflexión sobre la moral. Ustedes me regalaron
esta parte en la actividad que acabamos de hacer. La ética es ese componente de la filosofía que me permite a mí reflexionar sobre los comportamientos morales de la sociedad. La ética tiene tres características importantes que tenemos que tener en cuenta. Como es algo que está inherente en los seres humanos, entonces esa inherencia es universal, es decir, la ética está presente en todos los seres. El hecho de que yo haya nacido en China o en Colombia no quiere decir que por ese territorio yo no tenga ética. Por el hecho de ser humano hay ética. Y la ética por eso fundamenta y mueve algo muy importante desde el marco de los códigos morales o las normas, que son los derechos humanos. A partir de esos principios éticos sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo y cómo lo reflexionamos, es que nacen los derechos humanos. Y hay unos principios fundamentales que son claros para todo el planeta, para todos los seres que habitamos en este planeta. ¿Cuáles serán esos principios que son universales para todos y que mueven la ética? Les pregunto a ustedes, ¿quién desea participar? Eh, bueno, pues yo pienso que uno de los principios es el respeto, no sé si esté bien. El respeto sí, eso es fundamental. Digamos que ese garantiza que se den los principios básicos. Pero el respeto está ahí. Pero hay unos principios mucho más básicos que son universales y que los cubre los derechos humanos. Unos principios éticos que cuando nacemos e interactuamos con nuestras familias, los podemos analizar y los podemos tener en conciencia. ¿Cuáles son? Hay uno que se basa en el respeto. ¿Y cuál es? Yo creo que el respeto por la dignidad humana podría ser uno. Así es, sí, señora. Ok, La gracias. dignidad humana es un principio universal que fundamenta los derechos humanos. Y antes de esa dignidad humana hay un principio un rector que moviliza todo ese componente ético y de relacionamiento de los seres humanos. ¿Y cuál es? Que se tiene que garantizar sí o sí. ¿Cuál es el que en este momento disfrutamos todos nosotros? La educación. Ese es más elevadito, la educación es más elevadita. Pero hay algo La que vida. Exactamente, la vida. La vida y la dignidad es un principio ético y universal que está presente en todos los seres humanos y que se cataloga como bueno cuando lo conservamos y se cataloga como malo cuando afecta directamente y aniquila personas, sociedades, culturas. Entonces, esos dos principios son universales y sustenta la Declaración de los Derechos Humanos. También la ética se genera por hábitos y creo que a partir de lo que acabamos de hablar es muy claro. Si nosotros empezamos a comprender en nuestro círculo social básico que esos principios son fundamentales, ya se van adquiriendo por hábito en nuestra estructura de pensamiento y en nuestra reflexión. Y por ahí entonces empezamos a forjar ese carácter. Es decir, que ya sabemos que tenemos que preservar la vida. Y de esta manera ya empezamos a moldear nuestro carácter cuando tenemos ira y sabemos que en el momento que tengamos ira no es que vamos a aniquilar al otro o a ese grupo que está al frente mío, sino que hay otros mecanismos que desde la ética y las reglas morales que me da el entorno social, que yo me tengo que comportar para poder mostrar mi diferencia o poder contraargumentar lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, la ética tiene una pretensión universal, se fortalece a través de los hábitos y tiene unos contenidos morales muy fuertes porque aprende del entorno social. El ser humano está en constante búsqueda de la felicidad
y la encuentra cuando logra actuar por el bien común. Esto que nos dice Adela Cortina también lo vemos mucho en los textos de Fernando Savater, y nos dice que cuando nosotros nos comportamos éticamente, somos felices, porque nos ajustamos a un medio social y porque también nos da esa tranquilidad de estar actuando adecuadamente, de estar actuando bien. Ahora vamos a hablar sobre la moral. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, profe. Muy bien, profe. Bien, Vale, profe. gracias. Entonces vamos Bien, a profe. hablar sobre la moral. Entonces ya habíamos visto que la moral, si la ética es esa parte interna, la moral es lo que me da el exterior. Es ese conjunto de reglas y normas adquiridas por hábitos, dirigida a la formación de aquellos que es más propio de la persona, de su modo de actuar. La moral es un sistema de valores, ustedes lo dijeron, el respeto, la dignidad, todo eso nos va moviendo a que nosotros nos comportemos de determinada forma. La moral de nuestro sistema está muy fundamentada en esas costumbres e ideas cristianas, esas ideas griegas, en donde debemos nosotros regirnos por el bien común, la solidaridad, el respeto por el otro. Muy diferente a otras culturas también, como lo estamos viendo en el Medio Oriente, y ese conflicto de ideales, de principios, de sistema de valores, de sistemas sociales que atentan y se ponen en choque esas dos posturas morales y empiezan a atacarse. Y se deja a un lado la ética para que prevalezca ese sistema de normas, ese sistema cultural. Todo eso es lo que tenemos que analizar desde estos dos conceptos, cómo esas reglas tampoco pueden transgredir las reglas y las normas de los otros. Ahí es cuando viene la ética y se diferencia de la moral, porque la ética me lleva a mí a reflexionar qué está bien y qué está mal, pero las normas me pueden llevar a que ya no tenga ese pensamiento de lo que está bien y lo que está mal. Y es ahí donde nosotros forjamos el carácter. La moral como estructura, todos los seres humanos somos Una pregunta. Señor. Uh -huh. Esto, cuando Adela nos habla de que todos éticamente son morales, ahí, ¿cómo es eso? Sí, señor. La ética es la forma como tú piensas lo que está bien y lo que está mal. Y somos morales porque la moralidad es ese conjunto de normas, de reglas que me da la sociedad. Y los seres humanos somos 100% sociales. Nosotros, desde que estamos en la barriguita de la mamá, ya tenemos una interacción social con la mamá y con los estímulos del entorno. Siempre vamos a tener ese contacto social como ser humano y por eso siempre vamos a ser morales, porque donde nosotros lleguemos a esos espacios sociales a donde lleguemos, vamos a evidenciar un conjunto de normas y reglas y nosotros como seres humanos nos vamos a adaptar a esas reglas para que nosotros podamos convivir. Cuando esas reglas llegan en choque es cuando empiezan las guerras, es cuando empiezan los intereses, cuando ya no se comportan las personas desde una ética fundamental y universal de protección de los derechos humanos, sino que empieza una moral corrupta, que es pensar en mi bienestar o en el bienestar de mi grupo social y no pensar en el bienestar del otro grupo social que piensa diferente a mí. Entonces, por eso los seres humanos siempre vamos a ser morales, porque siempre vamos a estar en grupos sociales con los cuales nosotros nos relacionamos. ¿Sí es claro hasta aquí? Sí, Sí, profe. profe, gracias. Sí, profe, gracias. Diego, no, y gracias por tu pregunta. Entonces, ya la moral tiene unos valores, normas, principios adaptados. De la moral nacen las normas, de la moral nacen las leyes. Cuando ustedes investiguen un poco sobre el origen de los derechos humanos, se van a dar cuenta que los derechos humanos, a pesar de que se firman después de la Segunda Guerra Mundial, habían unos derechos naturales que eran formalizados
por grupos sociales. Estos derechos naturales son los que nosotros vemos, pero que no son tan tangibles, sino que ya son de costumbre, que los respetamos. La vida, respetar la integridad de los niños, respetar las mujeres, darle educación, que están ahí, no necesariamente tienen que estar escritos, pero el medio social me dice que debo acatarlos y respetarlos. Alguien tenía levantado la mano. Profe, alguien tenía levantada la mano, Profe, ¿cierto? Sí, yo señor, tenía la mano cuéntame. levantada. Profe, en cuanto al tema de lo moral, yo tengo una pregunta que me planteaba la noche anterior Sí, y señor. es, ¿puede un ser humano nacer o criarse sin moral? Es decir, teniendo un entorno totalmente moral, ¿puede ese ser humano no desarrollar esto a pesar de que lo tenga en su entorno social? Pues me surge esa pequeña duda y esa Jaime. pregunta por muchos ejemplos y muchos aspectos que se han visto, en donde de un círculo social de 10, hablándolo estadísticamente, una persona puede ser tan avariciosa y tan completamente, por decirlo, en todos los aspectos, sin moral, sin algo que le tenga a pensar, no solo es por mí, sino también es por ellos. ¿Mm? Sí. Porque se has visto, bueno, he visto realmente mucho ese ámbito de que primero yo, segundo yo y tercero yo, sin importar si tienen que pasar por encima de su propia Del familia, otro. por decirlo así, sus propios hijos, el bienestar de su madre o sus amigos o su entorno social, por cumplir el deseo, por así decirlo, para hacer el placer mundano. Entonces me genera mucho esa duda que por más que busqué no he podido darle como esa respuesta. Entonces no sé Sí, si Jaime. me pueda ilustrar un poquito con eso. Sí, Jaime, y puede suceder y eso se puede dar. Como lo hablábamos en un inicio, cuando definíamos la ética y la moral, veíamos que el ser humano tiene ese proceso de reflexión interna desde la ética. Dame, voy a retroceder para poder dar un poco de respuesta. Aquí está. Eh, Hay personas que pueden no tener o no asumir esas normas morales sociales porque desde su componente de reflexión, desde su carácter, no le permite interiorizar esas normas sociales, porque su carácter lo lleva a que piense, como tú lo dices, más desde el bien particular y no el bien común. No todas las personas tenemos el mismo carácter, no todas las personas tenemos los mismos patrones de personalidad. Y esto hace también que no todos nos tengamos que o nos ciñamos a unas normas morales establecidas. Y es ahí cuando aparecen la confrontación frente al cumplimiento de las normas que nos pone la sociedad. Claro, eso se puede dar y se puede dar porque todos los seres humanos somos diferentes y nuestro carácter es diferente. Entonces, la forma como asumimos y reflexionamos sobre las normas es diferente. Y como tú lo dijiste, a pesar de que en mi entorno social, Jaime, si a pesar dentro de mi entorno social me dan esos códigos sociales de comportamiento, esa persona pueda que no los asuma porque su carácter no le permite interiorizarlo. O también se puede dar por alguna alteración química o cerebral que le impide interiorizar esos códigos sociales. Pueden ser esas dos líneas. Dime, mi Jaime. Profe, en este caso, no sé, a mí este tema me gusta mucho Uh -huh. abarcarlo y debatirlo. Es decir, que en este caso me surgió esta pregunta porque viendo hechos históricos de tiempo atrás, estoy hablando de 1920, 1910, o incluso desde el principio remoto de la humanidad, se viene evidenciando a través de la historia de que el ser humano en una fracción muy mínima tiene un potencial, tanto como para hacerlo bueno como para hacerlo malo, Sí. pero es donde yo no sé si podría aplicar aquí la filosofía de que la humanidad, el ser humano se podría dividir en tres categorías que se asemejaría al lobo, la oveja y el pastor. Y
no sé cómo dar como algo de razón a ese pensamiento filosófico, porque eso fue algo filosófico que salió de esa comparativa donde el rebaño es las ovejas que se ve que la sociedad se deja o nos dejamos influenciar en masa. El lobo es una sola persona que puede tener el don capaz de que con la boca te puede hacer sentir mal cuando tú estás haciendo algo bien o puede hacerte cambiar de opinión moralmente solo con sus palabras o como con base a decir, estas experiencias son así, 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 tú no tienes la razón, tú eres esto o cosas así. Y está como el pastor, que también es una persona con carácter, con, llamémoslo como lo que entendemos como el lado bueno, y sería como el pastor que protege a esa sociedad del rebaño. Y no sé, pero es lo que yo he venido evidenciando desde hace eh, unos años para acá, que y pues incluso he estudiado antes, perdón, les comenté a mis compañeros, y este tema a mí me fascina mucho porque yo digo que esta es una de las áreas que se deberían ver es al final de toda carrera, porque nos enseña que antes de ser profesionales, antes de tú ser el ingeniero, ser el psicólogo, ser el médico, ser lo que tú quieras ser, eres persona y como persona formas parte de un rol social en el cual esto nos ayuda a entender de que el que bien obra, bien le va en la vida. Y tal vez durante el proceso que empezamos como con más fuerza, por decirlo así, en otros semestres, vamos olvidando esto y seguimos aplicando el pequeño criterio como latinos de que primero yo, segundo yo y tercero yo. Y es ahí a donde retomo nuevamente lo de, perdón que me haya alargado, profe, le robo No, 25 minuticos, tranquilo, es que su merced me está lo dando del material. pastor, lo del pastor, la oveja y el lobo. Y olvidamos esto cuando ya salimos a la vida y es decir que se puede ver en un entorno más cuando salimos de nuestra cultura. Gracias a Dios tengo la experiencia de estar, he estado ya en diferentes países y es de alguna forma triste tener que decirlo que nosotros los latinos no nos apoyamos entre nosotros. Es triste ver que entre los latinos existe una envidia grandísima y que hay no sé de dónde surgió ese ego superior a alguien, no sé, tomó eso y decir como que no, ustedes esto, ustedes lo otro. Y existe como esas personas del bien que trata de moldear a estas ovejas, pero es ese bien moral como que siempre va a ser una lucha continua que plasma el yin y yang también de Asia y hasta, no sé si todos son pues creyentes de Dios, plasma, nuestro Señor Jesucristo en la Biblia plasma la mejor idea que la plasma Buda y todos estos dioses tienen algo en común que los seres humanos no aplicamos, una filosofía en común que es el ser buen ser humano. Ahí te explica Dios que dice ama a tu enemigo como amas a tu amigo, algo así, ama al prójimo como si me amaras a mí. Bueno, cosas así. Buda también lo dice de otra forma. Este es el código Los moral musulmanes lo más tienen de otra forma. prevalente. Ajá. Es el código y es el que menos aplicamos. O sea, es como la ley universal y es la que no aplicamos. Entonces, hay ciertas dudas, profe, que si de pronto tenemos tiempo en otra ocasión, usted y yo, hablar sobre hartos aspectos que yo tengo en dudas en correlación entre lo moral y lo que humanamente hacemos en nuestro comportamiento del día a día. Jaime, su merced acaba de ejemplificar lo que recoge este curso y su merced llega al punto que tenemos que llegar durante estas 3 unidades. Y es que nosotros nos podamos ver como personas y como profesionales que debemos comportarnos éticamente y analizar esos comportamientos, esos códigos morales. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos actuar bajo el bien común. O sea, diste en el clavo y por eso me reía y me movía, porque es que hablaste todo el CIPAS y hablaste los 3 CIPAS. Porque es que si yo como profesional hago, actúo, pienso, proyecto y ejecuto mi profesión pensando en el bien común, voy a lograr la felicidad, voy a ser éticamente correcto, voy a tener una tranquilidad moral. ¿Mm? Ese es el fin, que cuando yo piense, actúe o mi grupo social actúe protegiendo al otro, protegiendo ese bien común.
Y eso hace parte, lo que tú hablabas, hace parte de dos normas sociales que manejamos en nuestro contexto social. Tú hablabas de la orientación religiosa. Desde la orientación católica tenemos unos lineamientos o unos mandatos. Y viene la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia es un análisis desde el contexto católico de lo que son los derechos humanos y cómo podemos ejecutar todos esos derechos humanos para preservar la vida, garantizar la dignidad y el bien común, que es el principio rector de todo el pensamiento religioso, dogmático y filosófico que hay en el mundo. Y el otro componente normativo son los objetivos de desarrollo sostenible o el desarrollo sostenible, orientado también al bien común y visto, como lo ve también la doctrina social de la Iglesia, que ese bien común no es solo como persona, no es algo antropocéntrico, no es como un ser humano único, sino el bien común, yo como estoy conviviendo armónicamente con el medio ambiente o el medio, así sea un medio físico, cómo yo estoy conviviendo armónicamente con ese medio físico y lo estoy generando sostenibilidad, cuidando este bien para que otras generaciones también lo puedan disfrutar. Tú diste en el clavo y ese es el objetivo de este curso, que todos nos vayamos con esa conciencia de que lo que yo estoy leyendo, lo que estoy entendiendo esos problemas sociales que estoy identificando para el ejercicio del anexo 1, tiene como fin que usted pueda proyectar en la última actividad que usted va a presentar de este curso. Cuando analice ese problema social, usted va a proyectar una solución y esa solución tiene que tener un principio ético y moral, que es el bien común. Gracias, Jaime, por tu reflexión y diste en el clavo con todo. Bueno, entonces la moral tiene tres componentes, tres aspectos centrales, que hay una estructura, todo ser humano es racional, como lo dije anteriormente, puede que haya una dificultad cognitiva, neuronal, que le impide tener este ejercicio racional, pero pues el sentir o la estructura humana debe tener esa esencia de racionalidad que tiene la necesidad moral de justificar los actos. Como somos seres sociales, siempre vamos a analizar, a emitir juicios sobre esos comportamientos. Da cuenta de nuestros actos es la esencia de la racionalidad humana. Tener esa capacidad de poder analizar y reflexionar de si lo que yo hago está bien o está mal, afecta o no afecta al otro. La moral también se basa en un contenido que hace referencia al conjunto de normas, valores, reglas, conductas establecidas por una sociedad. La moral o ese contenido moral que vivenciamos en Colombia puede tener alguna diferencia que en Ecuador, porque las normas sociales que son basadas por la cultura, la ancestralidad, puede ahí tener una afectación y hace que seamos diferentes. Eso lo determina también la cultura. Y donde vayamos como somos seres, precisamente que tenemos una estructura racional, que reflexionamos, nos adaptamos a ese ambiente moral, pero si ese ambiente moral me afecta, pues nos alejamos de ese entorno. Hay una actitud que es el nivel de exigencia que cada individuo tiene para llevar a cabo y cumplir las normas y las conductas establecidas, que es lo que acabo de decir. Les propongo aquí ver este videíto. No sé si tengamos audio. Por favor, me comentan si escuchamos bien el video, que hace un resumen de lo que acabamos de conversar. ¿Sí se escucha? No, profe, la verdad no se escucha. No, señora. No, señora. Voy a volver a compartir también. Por favor, me informan si se escucha. Moral y ética, dos términos que utilizamos frecuentemente juntos y a menudo indistintamente. Son lo mismo, cómo están relacionados.
en qué se parecen y en qué se diferencian. Empecemos por la moral. Todos tenemos una moral. La moral es ese conjunto de hábitos, de costumbres, de valores, de prohibiciones, de deberes, a los que todos acudimos cuando en nuestra vida diaria queremos saber qué tenemos que hacer. Todos hemos aprendido que decir la verdad es bueno, que robar está mal, que la transparencia es un valor, que ayudar a los demás y ser solidario nos hace felices a nosotros mismos. En definitiva, la moral nos está dando las respuestas concretas a cómo tenemos que actuar en circunstancias determinadas. ¿Cómo adquirimos la moral? Lo hacemos casi espontáneamente, sin darnos cuenta. La interiorizamos cuando nos educamos, cuando nos socializamos, cuando estando en nuestro entorno vemos aquello que nos permite integrarnos mejor, cuando nos comportamos como los demás esperan que lo hagamos. Los orígenes de la moral son diversos. La familia, la educación formal y no formal, los amigos, los medios de comunicación, la religión. Ahora bien, cuando alcanzamos un determinado nivel de madurez, de conciencia y de autonomía, empezamos a preguntarnos por qué esas normas son buenas y por qué tenemos que hacer lo que la moral nos manda a hacer. En este momento comenzamos a transitar hacia la ética. Si nos preguntamos por qué es bueno decir la verdad, ¿está mal siempre robar? ¿Por qué y en qué circunstancias es un valor la transparencia? ¿Es verdad que ayudar a los demás nos ayuda a nosotros mismos y nos hace felices? Estamos buscando respuestas que no son evidentes. La ética nos adentra en el nivel de la reflexión crítica y nos ayuda a encontrar razones que o bien confirmen nuestros valores, nuestros deberes, o por el contrario, nos lleven a adoptar una perspectiva distinta, obviamente siempre que encontremos buenas razones para ello. ¿De dónde procede la ética? La ética se nutre de la reflexión filosófica y de las propuestas que la filosofía ha ido haciendo a lo largo de la historia. Y estas propuestas son diversas, por eso tenemos que estudiarlas. Pero conocerlas nos ayuda a seguir haciéndonos preguntas y a encontrar razones que de otro modo nunca hubiéramos sido capaces de reconocer. Bueno, aquí encontramos un resumen de lo que hemos abordado hasta el momento. En uno de los ejercicios que realicé para poder proyectar esta presentación, revisaba una lectura en donde me cuestionó mucho una pregunta que dejaba esa lectura. Decía, desde la ética y la moral, pero más desde la ética, analice si las mentiras son buenas o malas. Entonces yo les lanzo la pregunta a ustedes. Desde su juicio ético, ¿las mentiras son buenas o son malas? ¿Y quién me quiere sustentar el por qué? ¿Ninguno se quiere lanzar al estrellato? Pues, bueno, yo Dale, desde mi tranquila. juicio, desde mi juicio pienso que las mentiras son malas. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, es que siento que mi respuesta va a ser muy obvia, pero pues mentir es mentir. Así sea una mentira piadosa como la llaman, pues para evitar de pronto algún dolor. Nada, yo considero que el decir mentiras, pues, siempre va a traer un resultado negativo. Por más que se intente a lo mejor proteger a alguien con una mentira, no. A lo mejor sí te logra aplazarlo, pero el resultado va a ser el mismo. Entonces, por eso pienso que mentir es malo. Muchísimas gracias, Dina, por tu participación. Jaime. Eh, no sé, para mí ya desde el punto de vista, es una perspectiva de que obviamente el mentir consigo es de un fin participativo que me enseñaron desde muy pequeño, que una mentira grande, una mentira pequeña, mentira es mentira. Y me decía mi mamá siempre, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y creo que estos dichos son tan sabios por la misma experiencia de vida que tal vez estas personas han tenido. Y personalmente es algo malo por el simple hecho de faltarse al simple conocimiento de que con el tiempo se van a dar cuenta de lo que pasó. Eh, no intentes tapar el sol con un dedo,
porque al pasar de los años te vas a dar cuenta de que alguien más se enteró. Entonces, es algo malo en todos los puntos de vista que, morales que uno lo vea. Pero, pero, eh, no podría decir que algunas veces, pero sí podría decir que hasta una mentira puede salvar una vida. Entonces, ya sé del punto de partida de que si te faltas a la moral por salvar una vida, no justificaría el medio de poder hacerlo, tener el derecho de mentir. Pero tengamos en cuenta que prima el derecho a la vida. Y lo digo porque perdí a un amigo por el simple hecho de hablar con la verdad. No de perderlo, de que nunca me volvió a hablar, sino del hecho de, con experiencia propia, decir lo que él ya no está. Entonces, a veces hay que tener en cuenta que también se debe tener un tacto y una perspectiva diferente solo de la moral. Actuaste desde la ética y dejaste a un lado la moral. Rafael. Yo pensaba decir lo mismo, o sea, Sí. depende de la situación también, depende de la situación en la que uno se esté enfrentando, porque lo que el compañero decía, prevalece el derecho a la vida. Entonces, yo si fuera en una situación así, eh, que, que, que tenga que ver, que esté en juego la vida de una persona o algo así, si por salvarle la vida o conservarle la vida fallo a la moral, lo haría. Acabamos de ejemplificar con nuestra participación. Muchas gracias, Dina, Rafael y Jaime. Con esta participación acabamos de diferenciar lo que es la ética de la moral. Las normas morales me están diciendo a mí no debo mentir, pero la ética me permite reflexionar si esa mentira puede salvaguardar una vida, si esa mentira puede salvaguardar un entorno. Una persona con enfermedad terminal, cuando te ve a los ojos, espera que tú le des consuelo. Y si tú actúas desde las normas morales de que mentir no es malo, entonces tú vas a decirle, te vas a morir, estás muy enfermo y tu vida va a acabar. ¿Qué va a pasar con esa persona con esa enfermedad terminal? Va a bajar su estado de ánimo, sus defensas van a bajar. Pero si tú le llevas consuelo diciendo que puede haber una esperanza, puede tener, en ese momento puede tener una estabilidad, un bienestar, va a subir un poco esas emociones, esas defensas y va a poder en ese momento hacer frente a la enfermedad mientras transcurre todo el ciclo de la enfermedad. Puede salvaguardar la vida de un amigo o no, como nos lo dijo Jaime, como nos lo dijo Rafael. Es la ética lo que a nosotros nos permite reflexionar realmente si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no. No hay una respuesta cierta, no hay una respuesta ni buena ni mala. El entorno y la situación es lo que me va a definir si lo que yo estoy haciendo es adecuado o no. Ahí les dejo la reflexión. Bueno, entonces, basados en esta reflexión, y nos vamos a poner las gafas de la ética y vamos a reflexionar con esas gafas de la ética, les propongo aquí unos desafíos que nos presenta el siglo XXI. Y unos desafíos en 4 aspectos, en lo político, lo económico, lo bioético y lo social. Estos aspectos, estos 4 aspectos, los retomo o los retomamos como red de tutores de ética y ciudadanía de unos aspectos movilizadores que identifican a las Naciones Unidas como talanqueras o brechas que no permiten el desarrollo de la sociedad. Hablaba de la cortina sobre la corrupción. Si ustedes buscan un documento de la cortina sobre la ética de las profesiones, y Jaime en su intervención lo mencionó, establecía de la cortina que un profesional es corrupto cuando actúa solo en beneficio propio y no en beneficio del bien común. Entonces analicemos este desafío de la política en nuestro gobierno. ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a la corrupción? Este es un problema social.
¿Cómo podemos hacer que las personas pensemos en el bien común y no en el bien particular? ¿Cómo podemos elegir gobernantes que no tomen mi voto solo porque me van a pagar 50.000 pesos en el momento de la elección, sino que yo pueda elegir un gobierno que me pueda generar un bien común? Un desafío grande. Desde lo económico, nuestro sistema capitalista hace que los países evidencien con mayor profundidad la pobreza. Analicemos si este sistema económico, que no es propio, no es de Latinoamérica, realmente me va a permitir que alcancemos ese bien común. Desde lo bioético, mi compromiso con el medio ambiente. Si yo afecto este medio ambiente, ¿qué se va a ver afectado? Mi salud. Las fuertes lluvias, las grandes sequías, va a hacer que no vayamos a tener alimentos, que estemos en riesgos de deslizamientos, inundaciones, catástrofes, bueno, en fin. Si yo no estoy pendiente de este bien común, este principio, este derecho se me va a violentar. Y desde lo social, todos tenemos derecho a participar, todos tenemos derecho a que se nos garanticen nuestros derechos humanos. ¿Qué está sucediendo para que esto no se dé? La inclusión. Jaime. Te escucho, Jaime. No, profe, qué pena. Me había bloqueado el celular y levanté la mano sin culpa. Tranquilo, vale. Les voy a dar un concepto que van a necesitar ustedes mucho para que terminen de perfeccionar su actividad que van a enviar en el anexo número 1. Y es la definición de los problemas sociales. Los problemas sociales son unas condiciones que afectan a un número significativamente considerable de personas. Es decir, un problema social es algo que sucede y afecta a un gran número de personas, que de un modo considerado inconveniente y que según se cree debe corregirse mediante una acción social colectiva. Como es una afectación a un gran número de personas, la solución debe darse de igual manera, con un movimiento social que permita solucionar esa afectación que está generando esa inconformidad social. Entonces, los problemas sociales deben ser una condición que afecta a un número de personas, discrepancia entre un estándar de deseabilidad, y alguna situación real observada, es decir, que ese grupo de personas no está en una situación ideal, sino que hay un malestar, que la posibilidad de una solución es una acción colectiva y que ese problema social es dinámico. Los problemas sociales tienen esa característica, que como iniciaron, no terminaron. Se van a integrar muchas más situaciones que van a generar mucho mayor análisis para poder generar una solución. Cristian. Cristian, ¿te Sí, escucho? profe, sí, ¿me escuchan? Ahora sí, sí señor. Sí, soy Cristian Zamudio de aquí de Cumario Bichá, soy indígena sicuani. Entonces, pues, Bienvenido. a la vez de la pregunta o mi aporte, eh, nosotros como indígenas pertenecemos a un resguardo, ¿cierto? Un resguardo indígena. Antes en la parte política, en el gobierno propio indígena, nosotros creíamos en el caciquismo, que el cacique era el que tomaba la decisión y ya pues los súbitos, los habitantes que éramos miembros del resguardo, pues ya obedecíamos a cierta idea del cacique. Pero creo que eso se ha venido perdiendo por la falta, pues como usted sabe que los resguardos se ha manejado un recurso de transferencia y proyectos, pues creo que eso se ha venido perdiendo porque han habido, lo digo yo, pues en mis palabras sencillas, yo creo por los prejuicios y por el mal manejo del dinero y los recursos, porque a través del mal manejo de los caciques hacia los recursos que han llegado, han sufrido ciertos problemas sociales como pobreza, como pues en el caso de la vivienda, de las estructuras en los colegios.
a base del gobierno que ha tenido, el gobierno propio que ha tenido los resguardos, se ha venido cayendo. Entonces creo que en la actividad que había tocaba mencionar un problema social. Creo que ese problema social lo puedo utilizar para mi actividad, Sí, hablándolo señor. de territorio, ¿sí me entiende? Claro, porque afecta a un grupo considerable de personas, que es tu comunidad, y cómo el Sí. no tener ese recurso va a afectar que el poder ustedes alcanzar, solventar unas necesidades básicas para ustedes. Claro, eso es un problema social y tienes mucho para poderlo analizar y mucha información. Ah, bueno, listo. Pues ese era mi pequeño aporte y a la vez preguntar. Gracias. Cristian, muchas gracias. Y no fue un pequeño aporte, fue un grandísimo aporte porque nos abres la visión a grupos sociales que no son muy cercanos a nosotros, como son las diferentes culturas étnicas que tenemos en nuestro territorio. Muchas gracias. Ok. Entonces, los problemas sociales tienen unas características también para que ustedes puedan identificar ese problema social, bueno, que afecta a un gran número de personas y que puede solucionarse también movilizando un gran número de personas. También debe tener la característica que ese problema social captura la atención de un gran número de personas, o sea, una población puede atender o estar pendiente de lo que sucede en esa situación. Ese problema social puede tener una tal relevancia que está cubierto por la prensa y es una noticia. Y genera una preocupación pública y una controversia. El ejemplo de Cristian es perfecto. Toda una comunidad está centrada en este momento porque le suspendieron los recursos por regalías o participación. La prensa ha cubierto esa problemática social y hay una preocupación pública y hay una controversia sobre esta situación. Algunos de ustedes que son mis estudiantes de aula y me han compartido su problema social, me piden retroalimentación y yo siempre les digo, amplíen la descripción de su problemática indagando noticias, indagando prensa, indagando fuentes de las administraciones municipales y departamentales que le permita a usted hablar con mayor fortaleza de ese problema social. Aquí entonces, no sé si el profe Juan Camilo está conectado y si pueden hablar de la actividad que tiene proyectada. Bueno, profe, sí. Ah, ¿sí estás? Bien. Necesitaría Listo, profe. sí, sí. Necesito, por favor, yo te compartí el documento porque de momento con el computador no puedo tener una buena conexión estable a internet. Entonces necesitaría que me ayudaras a compartir el documento que te envié vía WhatsApp. Sí, señor. Dame un segundo. Cuenta acá, pero ya te lo... Perdón que ahí están viendo ustedes mi WhatsApp. Dame un segundo porque lo descargué, pero no lo encontré. A ver. Sí. Listo, ya. Entonces ya lo encontré. Mis estudiantes, a través del chat les voy a compartir una evaluación del evento para que ustedes, por favor, nos regalen sus apreciaciones sobre este evento. Y en unos minutos les estaré compartiendo el enlace de asistencia. Bueno, mi profe, usted me va orientando cómo desea que le mueva la pantalla. Sí, profe, como estoy en el celular, si quieres puedes hacerlo un poquito de zoom para poder ver un poquito las letras. Eso sí, un poquito más, profe. Un poquito más el zoom. Eso. Bueno, yo creo que ya, ahí creo que alcanzó a percibir un poquito. Eso queda mucho mejor todavía. Perfecto. Bueno, apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Como ya me había presentado, mi nombre es Juan Camilo Alfonso, docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el área de Ética y Ciudadanía. Me gradué allí como licenciado de Filosofía y actualmente ejerzo la docencia en la universidad. Bueno, entonces, hace un momento la docente nos comentaba un breve resumen sobre las problemáticas sociales. Voy a dar una breve definición sobre este concepto
algunas pequeñas características y seguidamente voy a explicar brevemente una situación social que plasmé en la fase 2, unidad 1, identificación de problemas sociales. Entonces, este es el orden con el cual voy a iniciar. Entonces, la definición de problema social, entonces, ¿qué es en cuanto a contexto social? Suárez lo define como una condición que afecta a un número significativamente considerable de personas. Puede ser un sector, puede ser un barrio, puede ser un municipio, puede ser un departamento o también puede ser a nivel nacional. Eh, Según se cree, debe corregirse mediante la acción social colectiva. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas? A raíz de que nosotros de pronto vivimos en un problema, puede ser de corrupción, puede ser de que de pronto nos están robando constantemente, puede ser que tengamos problemas de salud, que en las instalaciones no sean las adecuadas, que no hay personal médico para suplir ciertas necesidades. Nosotros como comunidad podemos obviamente hacer, como digo yo, valer nuestros derechos. Nuestros derechos por lo general cuentan. Muchas de las veces algunas entidades del Estado siempre tienden como a ignorar la solicitud de la ciudadanía, porque la ciudadanía siente que en cierta medida se han vulnerado sus derechos y por lo tanto la ciudadanía manifiesta ese deseo de que sean respetados y de que puedan acceder a ciertos servicios y beneficios que ellos brindan. ¿Podemos bajar un poquito, profe? Sí, un poquito la página, donde dice cómo se caracterizan que es. Entonces, ¿cómo se caracterizan estas problemáticas? La primera caracterización es la condición en la que viven los actores. En este caso, por decir un ejemplo, hay sectores donde se vivencia pobreza extrema y hay otros sectores, por así decirlo, son prósperos en el sentido económico. Algunas de las veces se siente como rechazo de un sector hacia el otro por la situación que están viviendo. También, como les venía comentando, muchas de estas entidades a veces eh, ignoran o rechazan la solicitud de estas personas que viven este tipo de condición y por lo general siempre se va a realizar manifestaciones de parte de la comunidad hacia las entidades territoriales para que les respeten sus derechos. También tenemos maneras consideradas indeseables, que quiere decir que muchas de las veces no se logra un consenso entre la comunidad y los funcionarios, puede ser de la alcaldía, puede ser a nivel departamental o puede ser los funcionarios que nos representan a nivel nacional. Entonces, a veces, como le decía yo, se hacen los indiferentes, no escuchan las necesidades de la población y este descontento se puede extender no solamente dentro de un sector, sino también en una comunidad o también a nivel general. Por último, hay una creencia muy fundamental dentro de la sociedad o dentro de la comunidad donde se vive que se puede dar solución a estos problemas mediante soluciones colectivas. Esto quiere decir que, por ejemplo, pueda que los funcionarios no den una solución, puede ser económica, puede decir de pronto eh, proveer de pronto las herramientas necesarias para subsanar de pronto esa problemática que se ha venido presentando, sino que también de la comunidad pueden surgir propuestas tecnológicas que también ayuden al fortalecimiento y al crecimiento de esa sociedad. A través de las tecnologías también pueden ayudar a identificar la necesidad y pueden lograr tener un acercamiento a todas estas entidades territoriales para que puedan llegar a unos acuerdos y poder brindar solución a la finalidad de ese problema. Bueno, muchachos, también la guía de actividades nos comentaba a nosotros, los estudiantes, identificar un problema social que de pronto ustedes hayan visualizado, hayan observado o que ustedes mismos dentro de su contexto perciban que está sucediendo.
Entonces, yo plasmé un breve ejemplo para que ustedes de pronto puedan tener claridad en el desarrollo de esta actividad. Entonces, en el primer recuadrito de la casilla de este anexo, entonces indica lo siguiente. Deben describir de manera breve una situación que usted reconoció e identificó dentro de su entorno y lo analiza de manera ética. Entonces, usted debe describir más o menos en 100 palabras la problemática que usted ha escogido y que quiere plasmar dentro de este anexo. Entonces, como mencionaba, ustedes deben mencionar brevemente la problemática y describirla en 100 palabras. Voy a resumirla rápidamente. Yo puse un ejemplo aquí en el lugar donde yo resido, que en el municipio de Cumaral, en el departamento del Meta, se evidencia una situación problemática de servicio en el sistema de salud por parte del hospital hacia una determinada comunidad que es el barrio Monserrate. ¿Cuál es esa pequeña problemática que se está presentando? El hospital no cuenta con personal suficiente para atender la demanda de la comunidad. Muchas de las citas que agendan para la comunidad son muy pocas, son pocos los que pueden acceder a una cita médica y son muchos que tienen que esperar hasta que se les agende una cita para ellos poder asistir y poder tener y poder suplir ese servicio de primera necesidad. De pronto puede ser enfermedades, pueden ser accidentes, pueden ser que necesitan un tratamiento especialista, pero como de momento no se cuenta con el personal suficiente, se ve la carencia o la necesidad de que este sector demande la necesidad de atender las necesidades básicas de la salud. Bueno, podemos bajar un momentico donde dice el contexto de la problemática. ¿Listo? Entonces, en esta casilla, ¿qué debemos realizar? Describir detalladamente el entorno donde se desarrolla esta problemática. Bajamos un poquito más profundo. Se puede especificar el lugar de donde se está originando este problema y más o menos en unas breves palabras indicar la ubicación de la problemática donde usted la evidenció, la identificó y de la cual la comunidad la está como padeciendo. Entonces puedo decir, puse como ejemplo, que esta problemática se evidencia en el municipio de Comural, departamento de Meta. Me disculpan, se me olvidó mencionar el barrio, se llama el barrio Monserrate. Allí, este sector es de un estrato 1 bajo. Entonces, se evidencian situaciones de extrema pobreza y la falta de atención por parte del hospital debido a la demanda que hacen falta de personal médico para atender esta situación y la negligencia por parte de algunas entidades del Estado, en este caso de la alcaldía y de la Secretaría de Educación, para prever de pronto unas prevenciones sanitarias para evitar la propagación de enfermedades. Luego tenemos en la siguiente casilla, profe, qué pena es que se corre otro poquito. La siguiente casilla, donde vamos a mencionar la información desconocida. Esa información desconocida es, por decir un ejemplo, no conocemos la cantidad de personas que están necesitando esos servicios. No conocemos cuáles son los otros actores que de pronto se ven afectados y de los cuales nosotros también podemos establecer dentro de este pequeño anexo. Puse como ejemplo lo siguiente: la cantidad de familias que residen en el sector, al igual que los niños, jóvenes y, me disculpan, me hizo falta, los adultos mayores, muy importante en esa problemática. También se habla de que se desconoce si la alcaldía ha hecho una gestión para traer personal médico al hospital. También desconocemos si hay una inversión económica que permita traer implementos médicos para la atención de primera necesidad de las personas que habitan en este sector. Y también desconocemos la cantidad de personas enfermas que se encuentran en el sector y que demandan una necesidad prioritaria para recibir un servicio médico. Bajamos un poquito, profe. Bueno, hasta ahí de pronto en el desarrollo de esta actividad, ¿tienen alguna inquietud o alguna pregunta?
Profe, yo tengo una duda. Digamos que el tema que yo abarqué para el desarrollo de la guía, yo vivo en Bogotá. Entonces, Sí, yo escogí el tema pues, de los colados en Transmilenio. ajá, sí. Y veo que tu información o en el ejemplo que tú das es muy puntual. Tú estás indicando un municipio, o sea, el barrio. Yo la verdad pues lo hablé a nivel Bogotá porque es algo que pues sucede en todo Bogotá, en donde hay estaciones de Transmilenio. No sé si, igual Ajá. yo ya lo presenté, no sé si debí ser más puntual o si así está bien. También si lo puedes dejar de esa manera porque estás tratando no solamente un problemática que se vive en un sector, sino en los demás sectores a nivel de Bogotá. Estás abarcando no un solo sector, sino varios. Y creo que en varios sectores, ya como lo han venido presentando noticias, se ha venido presentando esa problemática. Creería de mi parte que no hay ningún inconveniente, la puedes colocar de esa manera. Obviamente también es un problema que aqueja a muchas personas de esos sectores, a muchas personas que trabajan, que se tienen que movilizar, obviamente, en el transporte del Transmilenio. Me imagino que cuando más ellos madrugan es cuando más se presenta situación de colados, de que se congestiona el servicio, de que se demoran los articulados para transportar cierta cantidad de personas a sus destinos de trabajo. Y también se colaría un poquito el tema de los robos dentro del Transmilenio, porque eso también es otra problemática que aqueja a muchos de estos usuarios de estos articulados. Pensaría yo, no sé si de pronto sería un poco extender tu actividad, la que vas No, a presentar, pues pero Pues, profe, de hecho yo la presenté y me sí, pareció, o sea, lo elegí precisamente porque mira que no sí, es tanto la hora, sino, o sea, durante todo el día, en cualquier hora uno lo ve. Yo lo veo en la mañana, al mediodía, en exactamente. la noche. Y lo que dices Ajá, es cierto, el tema del robo. De hecho, en mi trabajo lo relacioné, que muchas veces las personas que se colan o cuelan se cuelan para subir, robar y bajarse en otra vez. Entonces, ujú, digamos que sí, el tema es, pero bueno, mi duda era esa porque sí, pues es un tema que está general, pero pues Bogotá es muy grande. Entonces, digamos que bastante, sí, eso sí es verdad. no puntualiza una zona específica pero bueno, esa era mi duda. Ya, gracias, profe. No, tranquilo, no te preocupes, con muchísimo gusto, claro que sí. No te preocupes si la presentaste de esa manera, porque como te digo, es a nivel general y como tú dices, sucede en cualquier momento del día, entonces no le veo ningún inconveniente, al contrario, pues es una problemática que se evidencia día a día allí en la ciudad de Bogotá. Supongo que en todos los sectores donde se cogen los articulados pasa la misma situación, entonces no te preocupes, puedes dejar la actividad así. Creería que también es una problemática que no solamente afecta a unos cuantos, sino a todos, y también afectaría un poquito la economía como decir, por decir un ejemplo, de esa región, por así decirlo. Entonces, creo que está muy bien tu tema, no hay ningún inconveniente. Listo, profe, Profe, gracias. qué pena interrumpirlo, profe, nos queda un minuto y la sesión se cierra. Listo, profe. Bueno, entonces voy a resumirlo mucho más rápido porque ya vamos a finalizar nuestra actividad. Bajemos un poquito, profe, rápidamente. Entonces, los actores que viven el problema y de manera de verlo, yo mencioné entonces, obviamente, las familias, niños, los jóvenes, también los adultos mayores que se ven afectados por esta misma problemática. Y en cuanto a las creencias, hay en este caso, en el sector que yo decía, evidencié ese problema, eh, hay ¿cómo le digo yo? Una desconfianza de ese sector hacia las entidades públicas del Estado. ¿Por qué? Porque no se ve, ¿cómo le digo yo? Un avance en ese proceso de que se adecue personal médico para atender las necesidades de ese sector. Siguiente, por favor, profe, para terminar rápidamente. No me había dado cuenta de la hora. Sí, 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 baja, sí, es que no me dejaba ver la pantalla así. Entonces, los principales afectados son los padres y madres cabezas de hogar, niños y jóvenes, adultos mayores, y por muchas de estas causas, muchos niños y jóvenes no pueden asistir a sus colegios debido a que estas enfermedades son altamente contagiosas y pueden contagiar a muchas personas en una institución educativa. Sí, puedes bajar, profe. Y la resumí rápidamente, teniendo en cuenta que ya hemos cumplido el tiempo.
Y bueno, por último, senté mi posición frente a esa necesidad, es que nosotros como comunidad debemos, como decía hace un momento, reclamar nuestros derechos. La alcaldía también junto con la Secretaría de Salud procurar hacer gestiones para que se brinden la solución a esta problemática, a estas necesidades de proveer los recursos, material humano, el otro que es el material médico para atender la necesidad de estos veredas, de este municipio, y por último generar confianza entre los sectores, respaldando obviamente su derecho a la salud, su derecho a su bienestar y el bien común. Ya creo que queda la última, profe. Más abajito. Recordarles, estudiantes, que en el chat está el registro de asistencia, por favor, para que se inscriban, porque de ahí sacamos sus datos para la bonificación. Por último, bueno, nos hace una pequeña reflexión sobre los valores, convicciones y aspectos que identifique. Entonces, identifique la ética basada en el respeto, la moral como un servicio y la convicción de creer en que las instituciones puedan mejorar día a día para que nos brinden oportunamente los servicios que se necesita para la comunidad. Por último, voy a hablar un poquito sobre las referencias porque yo creo que ustedes también deben tener dudas de cómo se debe realizar una citación al momento de hacer la entrega de esta actividad. Pero si quiere podemos bajar. Como sé que que la mayoría hemos consultado obviamente los documentos de Adela Cortina, los dos podcasts y los dos OBIs, entonces puse este ejemplo de cómo citar las referencias bibliográficas que ustedes tomaron de la guía de actividades para la realización de esta actividad. Entonces, si quieren, por favor, tomen el pantallazo para que al momento de realizar la referencia bibliográfica la realicen según como lo establecen las normas APA. También les recomiendo mucho, muchachos, que antes de hacer la entrega de este formato del anexo fase 2 unidad 1, revisen por favor la bibliografía, hagan uso de conectores semánticos y también coloquen las referencias bibliográficas para evitar de pronto un posible, como lo indica el Turnitin, un posible plagio al momento de entregar su documento. Le recomiendo por favor también el cuadro sinóptico, ojalá que se vea clarita, o sea que las letras no se vayan a ver un poquito borrosas, ¿sí? Me hago entender, entonces que se vea con claridad lo que ustedes plasmaron en ese documento con respecto al tema de la ética y la moral. Listo, profe. Bueno, cualquier duda e inquietud, yo voy a dejar mi correo electrónico o también voy a dejar mi correo para que ustedes me contacten vía Teams si tienen dudas e inquietudes con respecto al anexo de la fase 2 unidad 1. Estaré atendiendo allí sus solicitudes. Tengan en cuenta que ya solamente nos quedan los 2 últimos días antes de entregar esta actividad. Cualquier duda, inquietud, ya les voy a dejar mi correo electrónico o también me pueden escribir a los estudiantes que de pronto están dentro de mis aulas, me pueden escribir el correo interno y con gusto les atenderé todas sus solicitudes o inquietudes. Muchísimas gracias, profe, por compartirnos estos maravillosos conocimientos. Muchísimas gracias también a todos los estudiantes y a los docentes que nos acompañaron en esta sesión. La verdad que fue algo, como le digo yo, muy nutrido en cuanto a conocimientos y gracias a ello, pues podemos actualizarnos un poco sobre la temática de la ética y de la moral y de cómo la ética y la moral se desprenden todas estas problemáticas y de cómo nosotros como ciudadanos buscamos, como ya lo decían en hace un momento, el bien común y el bienestar de las personas a través de los mecanismos de participación ciudadana. Muchas gracias, profe Camilo, Juan Camilo, Juan Camilo Alfonso, profe Diego, que todavía está por ahí conectado. A estudiantes, muchas gracias por este espacio. Una vez tenga la grabación, se las estaré compartiendo a los correos electrónicos que ustedes me han indicado en el registro de asistencia.
encargarles por favor que el registro de asistencia sea diligenciado, al igual que el enlace que compartimos sobre la evaluación de satisfacción de este evento. Recordarles que después de las 4:20, asistencia que se registre no se va a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias, profe, igualmente.